Hola alumnos, ¿cómo están? Hoy vamos a tratar la última unidad que trata el derecho al desarrollo sostenible y como tal a la relación con otras ramas del derecho, sobre todo los derechos humanos y el derecho a la salud. Primordialmente podemos decir que hay que hacer una diferencia en qué entendemos por desarrollo sostenible y sustentable. Estos principios están establecidos ya desde el artículo 4 de la Ley General de Ambiente, como lo vimos antes, digamos, y tiene que ver con lo sostenible o lo sustentable. Lo sostenible es algo que, como su palabra dice, permanece en el tiempo. Lo sustentable podemos decir que es un proceso que se renueva sin la alteración de su esencia. Ambos dos conceptos, valga la redundancia, tienen que ver con esto, con que la utilización de los recursos naturales en sentido amplio por las generaciones presentes no comprometan la utilización de estos por las generaciones futuras, es decir, proveer el consumo racional, la utilización racional de los recursos y de todos los elementos del ambiente, de buscar el equilibrio de los ecosistemas y buscar el desarrollo sustentable en general del ambiente. Las dimensiones del desarrollo sostenible. Podemos decir que hay tres dimensiones primordiales del desarrollo sostenible. Una dimensión social, que tiene que ver con un problema a nivel mundial, que es la erradicación de la pobreza. Es decir, por un lado preveemos un desarrollo sostenible de los recursos humanos y por otro lado, y un derecho alimentario, como lo vamos a ver al final de la bolilla, y por otro lado tenemos millones de personas que están por debajo de la línea de pobreza a nivel mundial. Entonces, la dimensión social del desarrollo sostenible tiene que ver con esto, con que los recursos naturales sean suficientemente y adecuadamente utilizados para proveer la erradicación de la pobreza. También para proveer condiciones de vida óptimas para determinados grupos poblacionales que aún en este siglo carecen, por ejemplo, de derechos fundamentales, como por ejemplo agua potable, como por ejemplo el acceso a la salud, como por ejemplo una alimentación idónea. En su dimensión económica, el desarrollo sostenible tiene que ver con justamente conjugar las actividades productivas con el no compromiso de las generaciones presentes y futuras. Esto es, de que el desarrollo productivo comercial no afecte en su realización a algo tan fundamental como es el equilibrio de los ecosistemas y los elementos del ambiente en particular. Y específicamente la tercera dimensión tiene que ver con un estado que algunos autores llaman el estado socioambiental de derecho, lo nuevo que vendría a ser en el sentido de que es fundamental desarrollar esta protección del medio ambiente como un eje fundamental de todos los estados del mundo. El fin de este concepto de derechos sustentable se estableció en la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible en Río +20, así se llamó, efectuada en el 2012. Allí se estableció la necesidad de preservar tanto los recursos naturales, por un lado, como preservar también las actividades económicas y productivas, que son las que dan la riqueza fundamental para que las generaciones puedan desarrollarse en todos los aspectos que comprende llevar adelante o tener una mejor calidad de vida. Entendía la calidad de vida como el conjunto de circunstancias que rodean y condicionan la vida del hombre. Esto es, no es solo los recursos naturales que nos proveen alimentos, también son el paisaje, las especies, la protección de los bienes culturales y de valor también espiritual para el ser humano. El derecho a un ambiente sano y a un desarrollo sostenible como un derecho humano. Esto es muy importante, hacer la vinculación con los derechos humanos. Como ustedes habrán visto en otra materia específica, el derecho humano es aquel del cual el ser humano es titular por el solo hecho de ser persona y que le permite desarrollar su personalidad en forma idónea
viviendo en una vida de relación y en una sociedad determinada. Hemos visto que la evolución, lo habrán visto seguramente, la evolución de los derechos podría establecerse en 3 generaciones. El primero que tenía que ver con la libertad frente al Estado, donde se reconocieron la igualdad, la libertad y la vida, entre otros. Después tuvimos la segunda generación de derechos que establecían los derechos económicos y sociales, donde empezó a reconocerse a los seres humanos la salud, el derecho a la educación, al trabajo y a la vivienda digna. Y en la tercera categoría o en la tercera generación de derechos es donde surge este derecho fundamental a un medio ambiente sano, junto con otros de incidencia colectiva. Y dentro de esto, el derecho a un desarrollo sustentable, a la paz y a la calidad de vida. Conceptos que parecen muy amplios, conceptos que parecen muy lindos, pero en la aplicación práctica van muy relacionados y muy difíciles de obtener por mucha población o por mucha cantidad de habitantes del mundo en general. Entonces, la relación de estos derechos con el desarrollo sostenible tiene que ver fundamentalmente porque tienden a asegurar la supervivencia, los medios de vida y la dignidad de la persona humana. También podemos ver la relación del derecho al ambiente sano y al desarrollo sostenible con otros principios, por ejemplo, la libertad de comercio. Sabemos, después de todo lo que desarrollamos en esta materia, que el ejercicio libre del comercio no es tan así si se ve que las empresas no son pasibles de hacer lo que quieran. Hoy por hoy están sujetas a regulaciones y a controles estrictos que tienen que ver justamente con hacer prevalecer el derecho a la libertad de comercio, pero no en desmero de un derecho no en desmero de algo que pueda producir un daño ambiental y por lo tanto generar un daño colectivo. El derecho a los trabajadores, también es muy importante entender la relación que hay para que las regulaciones no quiten posibilidades de tener trabajo a determinadas personas con cierres de empresas, de fábricas, de comercios, pero siempre en miras a la protección suprema del medio ambiente de rango constitucional, también como lo es el trabajo. El derecho a la vivienda digna, en este caso queremos remarcar que aunque no se advierta en principio, todo lo que tenga que ver con la vivienda digna, los ordenamientos territoriales, el avance de la vida urbana en las ciudades, también tienen un impacto ambiental, porque al extenderse las zonas urbanas en una ciudad debe planificarse específicamente para que justamente este avance de la población y de las construcciones no afecten especies, no afecten recursos forestales y se cuide sobre todo la preservación también de los valores culturales que forman parte del medio ambiente. Vamos a hablar ahora un poquito de la legislación alimentaria para poder hacer la reflexión de la interacción que existe entre el derecho ambiental y a la salud. Este derecho ambiental y a la salud tiene una conjugación especial cuando pensamos en los alimentos. A nivel nacional existe la ley 25724, que es la que establece un programa de legislación alimentaria nacional. Para ello tenemos que tener en cuenta que hay otras legislaciones tan específicas particularmente que prevén las normas que tienen que seguir las fábricas o las empresas que se dedican a la fabricación de alimentos, a la comercialización de alimentos, los controles, porque un medio ambiente sano tiene que ver también con la existencia de alimentos y de que su población no padezca enfermedades. Estas enfermedades muchas veces tienen que ver directamente con la forma de producción. Entonces, se tienen que tratar de minimizar, por un lado, los riesgos ambientales y maximizar la posibilidad de producción de alimentos. Entonces, en esta conjugación tiene un rol fundamental el Estado de control y también de reglamentación en estas actividades que generalmente están en manos de particulares. Bueno, alumnos, de parte de todos los integrantes de esta cátedra, queremos darles las gracias por haber compartido con nosotros a lo largo del cuatrimestre. Esperamos haberles sido útiles y haber podido encaminar el interés que a todos nos despierta de estas cuestiones ambientales cuando tomamos conciencia
de la incidencia que tiene en nuestra vida diaria, y no solo en la nuestra, sino en la de nuestros familiares, en la de nuestros hijos, nuestros nietos. Entonces esperamos haber podido colaborar con nuestro granito de arena para despertar en ustedes el interés en movilizarse acerca de este tema y en perfeccionarse si alguno siente la necesidad o la vocación de hacerlo, porque pensamos que es necesario profesionales comprometidos específicamente con la temática ambiental, no solo en nuestra carrera, sino en otras carreras. Así que bueno, desde ya muchas gracias, estamos a su disposición para lo que necesiten en este final de la materia, y bueno, éxitos en lo que continúa en su carrera.